Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y tengo que decir que nunca he sido buena para la parte histórica, como para identificar fechas y cosas y momentos. Como que esa parte de conocimiento es algo que me encantaría tener, pero no vino con mi combo de habilidades. Hola, yo soy Ángela Arias y tengo que admitir que uno de los géneros literarios que más me cuesta consumir es novela histórica. Me da como mucho miedito porque me siento muy ignorante leyendo novela histórica, pero pregúntenme si hago algo al respecto de aprender un poco más de historia para entender mejor la situación. Saben la respuesta. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Es importante, antes de empezar el episodio, hacer un disclaimer, ¿verdad? Bueno, les voy a decir de qué vamos a hablar, muy importante. Vamos a hablar de una novela que se llama Patria. Es una novela escrita por el autor español Fernando Aramburu, que se publicó en el 2016. Y este libro tuvo su adaptación en HBO. Si no me equivoco, y ahorita verifico bien, salió en el 2020. Y es una serie de 8 episodios de 1 hora cada uno, en donde nos presentan la misma historia. Quería empezar con el disclaimer porque este libro, digamos, si bien no es histórico como, ¿verdad? Como tal, como otros libros en donde sí nos presentan un hecho específico de la historia y vincula, digamos, elementos. Este sucede en un pueblo o una localidad rural ficticia, pero nos presenta un contexto en el que España tenía este conflicto con este grupo armado que se llamaba ETA. Yo intenté, con mi mayor esfuerzo, traer como una referencia de qué es esto y cómo es ETA y tal. Es un conflicto muy grande y no me atrevería a dar criterio, digamos, de sí, el fundamento de ETA es tal y por eso históricamente, porque como no se me da y no está dentro de mis habilidades, me cuesta un poco como explicarlo porque ni siquiera yo lo entiendo, ¿verdad? Pero sí quería hacer ese disclaimer porque no, digamos, parte de lo que voy a plantear acá no es ni determinar quiénes son buenos ni malos, porque creo que en la historia nunca hay buenos ni malos, ¿verdad? En la humanidad no hay nadie bueno ni malo, creo yo. Entonces, ese era el primer disclaimer con el que quería empezar. ¿Vos has escuchado algo sobre Patria? ¿Has escuchado algo de la novela? Nada más he escuchado que es muy bueno, pero no tengo idea de la trama, no tengo absolutamente nada de idea de qué onda pasa con esta novela. Entonces, al igual que muchas personas que vienen aquí a conocer este podcast, este episodio en específico, yo no sé nada y Pamela, voy a depender completamente de vos. Pero antes, ¿qué tal si hacemos una pausa? Claro que sí, vamos a hacer una pausa y luego regresamos para contarles un poquito de la novela y sobre de qué trata esta historia. Antes de luz en la pantalla fue tinta en una página. Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales. Muchas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy Pamela nos va a hablar de esta novela que se llama Patria, de el autor español Fernando Aramburu. Yo tengo que hacer mi propio disclaimer. el episodio de los disclaimers. El episodio de los disclaimers. Yo sabía que veníamos a hablar de un libro que se llamaba Patria, pero claro, yo no hice la tarea, yo no hice ninguna investigación previa, porque de haberlo sabido, tal vez habría hecho el esfuerzo de entender un poco más qué onda con ETA y todo lo demás. Y me da mucho miedo decir alguna estupidez por ignorancia. Entonces voy a intentar a mantenerme como muchas opiniones, porque sé que los conflictos armados hay que tener muchísimo contexto y histórico, mucho respeto además. Y no es que yo no quiera herir susceptibilidades, no se trata de eso, es que yo no quiero ser una idiota. Exacto. ¿Verdad? Hay una responsabilidad cuando tiene un micrófono. Sí, o sea, exacto, ¿verdad? O sea, tengo que ser responsable con aquellas personas que han sido víctimas de este dolor. Entonces, me voy a cortar como muchas cosas que tal vez yo vaya a pensar y no las voy a decir en voz alta porque no quiero ser la idiota, ¿verdad? Que no hizo su tarea y además deja que la lengua pase. Por cierto, hola Jason. Acaba de bajar Jason. Es importante contarles que yo cuando leí Patria tampoco sabía nada de... ¿De qué onda? ¿De qué onda? Ajá. Yo recuerdo que escuchaba hablar de ETA, ¿verdad? Sí, como por ahí. Pero es que sabes una cosa también, cuando yo escuchaba hablar de ETA, eran las noticias. Exacto, yo también. Y yo tengo que hacer
la confesión, este no es el disclaimer, es la confesión. Yo soy de profesión productora audiovisual y periodista, pero soy la peor periodista de la vida porque yo no leo el periódico, yo no escucho la radio, entonces también soy la peor productora radiofónica de la vida. Y no me gusta ver noticias de televisión porque, madre, me ahuevan.com. Le quitan a uno las ganas de vivir. No, tan así no, pero sí me ahuevan, ¿verdad? Amiga, sí, Entonces yo lo que digo, ¿saben qué? La ignorancia me hace muy feliz. No sigan mi consejo, no sigan mi ejemplo, yo sé que esto está mal. Entonces cada vez que ponían cosas así como de ETA o Osama Bin Laden o ahorita Ucrania y Rusia, Israel y Palestina, ¿verdad? Yo sé que son temas muy importantes y que como adulta y que como ser humano y como ciudadana del mundo debería ponerles atención, pero no quiero. A mí me duele Me hace mucho muy el corazón, triste. es bien doloroso y no se van a sorprender con lo que voy a decir, pero por eso fue que me gustó tanto este libro. Porque es bien doloroso, pero me parece que trata de equilibrar mucho la balanza entre los dos bandos que nos presenta la historia. Entonces, solo voy a hacer, y de nuevo, no soy historiadora ni nada de eso, no me voy a meter en jardines, ¿verdad? Voy a decirles nada más cosas muy específicas como para que tengamos en contexto. En jardines. Sí, como en meterme en otras cosas. Ok, perdón, no te entendí la metáfora, pero creo que esa fui yo. No me voy a meter en como en cosas que no, ¿verdad? Solo voy a darles una serie de elementos, digamos, importantes para tomar en consideración. El conflicto que surgió, o el conflicto vasco, ¿cómo es que se llama? Donde está digamos, enfrentamiento entre el gobierno español y ETA, surgió alrededor de 1959 y finalizó por ahí del 2011 como tal, ¿de acuerdo? En el 2018, si no me equivoco, es que se disuelve ETA como tal. Dice ya no existimos, sino no existe el movimiento o la agrupación. Sin embargo, sí hay personas que, por ejemplo, en este momento todavía están en la cárcel, que son acusados por participar de situaciones terroristas, que es así como lo califica el gobierno español, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Es un país vasco en donde tienen un lenguaje muy específico que se llama la euskera y tienen como cultura, ¿verdad? Tienen elementos de cultura y otros aspectos diferentes a lo que se utiliza en el resto de España. Entonces estos grupos buscan como una independencia y como que se respeten ciertos lineamientos culturales, pero pasan a las armas, ¿de acuerdo? Y aquí es a donde empiezan a surgir un montón de conflictos y de atentados en diferentes lugares de España, ¿de acuerdo? Lo que nos presenta Fernando Aramburu en esta novela es un pueblito, una localidad rural que es ficticia, eso sí. Voy a intentar decir el nombre, pero me va a salir muy mal. Guipúzcoa. Me salió terriblemente mal. Pero bueno, el punto es que es una localidad en donde en un conflicto, digamos, lo presenta como una localidad que fue particularmente golpeada por el tema de ETA. Entonces, ¿qué es lo que nos trae Fernando Aramburu? Fernando Aramburu nos trae una historia. La historia empieza cuando ETA emite un comunicado diciendo nos vamos a disolver, vamos a cesar el uso de armas. Entonces nos presenta a esta mujer que se llama Vittori. Vittori escucha esta noticia y al escuchar que hay este abandono de armas, se va para el cementerio a contarle al esposo que esto sucedió. El chato es su esposo y el esposo de Vittori fue uno de los objetivos de ETA y lo asesinaron hace mucho tiempo. Entonces ella le dice, voy a volver a la casa donde vivimos, voy a volver al pueblo. Entonces, a partir del libro, en cada uno de los capítulos nos va presentando, vamos como viajando adelante y atrás, por decirlo así, la historia de dos familias en específico. La familia de Vittori, que es esta mujer que tenía 2 hijos y que a su esposo lo asesinan. Su esposo era un empresario de este pueblo en específico. Y por el otro lado tenemos a Miriam, que era amiga de Vittori. Sus esposos se conocían, pero resulta que el hijo mayor de Miriam, José Mari, en su adolescencia forma parte y se recluta dentro de ETA. Entonces sabemos que entre ellos hay una relación, entre estos dos grupos familiares hay una relación que se rompió. Hay mala sangre entre ambos. Sí, pero es muy fuerte porque hay antes sangre literal. Se llevaban muy bien. Uh-huh. Las familias, en el caso de Miriam, estaba José Mari, tenía 2 hijos más.
y fueron parte de la crianza. Solo que tenían como, digamos, una clases sociales un poco diferentes. El esposo de Vittoria, ya les dije, era empresario. El esposo de Miriam era más obrero, por decirlo así. Entonces habían como diferencias de clases sociales. En el libro nos empiezan a plantear cómo cada una de estas familias vivió digamos, conflicto armado desde la perspectiva de ambas, cómo se fueron diferenciando o distanciando, por temas políticos, económicos y demás, por miedo. Sobre todo el miedo está muy presente dentro de la relación de estas personas, y de cómo el conflicto mismo fue impactando las vidas de cada una de estas personas. Claramente, algo que se recurre mucho es a recordar y, digamos, ver el asesinato del Chato desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Desde la perspectiva de Vittori, que es la primera que lo encuentra, y de cómo sucedió la mañana de ese asesinato, de la perspectiva del amigo, del esposo de Miriam, que era súper amigo del señor, y cuál fue su reacción cuando murió. Pero luego vamos viendo que esa reacción no nos cansa mucho con la estrechez de amistad que tenían antes. Empieza a presentarte como todos estos escenarios. La novela me gusta mucho porque me parece que es una historia, de nuevo, no me quiero meter como en la parte histórica del conflicto como tal, pero sí me parece muy dolorosa desde ambos lados de la historia. Entonces me parece que el autor, a mí personalmente no me pareció que el autor estuviera presentando una posición política muy marcada durante toda la novela a favor o en contra de uno u otro. Me explico. Sino que trató como de nivelar mucho el tema, y más de meterse en la parte política, aunque claro que la menciona, justifica por qué, cuáles eran los lineamientos de ETA, como incluso cuando llegó a finalizarse el conflicto, cómo, bueno, no a finalizarse el conflicto, sino cómo atrapaban a estas personas que eran de ETA y lo que les hacían, o cómo los culpabilizaban por cosas y tal. Creo que logró plasmar la crueldad pero sobre todo la humanidad de las dos historias familiares. Ajá. Me explico. Y además de eso, como si un conflicto de este tipo no fuera lo suficientemente desgarrador y desgastante, el mae también nos logra meter cómo la vida sigue. Y cómo además de un conflicto pueden pasar otro montón de desgracias relacionadas con salud y relaciones de pareja y orientaciones y conflictos personales, ¿verdad? Me pareció una novela súper humana que requirió mucha capacidad del escritor para lograr esa especie de balance, de concentrarse únicamente como en la parte más de los personajes y de estas posiciones tan completamente opuestas. Es muy interesante ver los roles de las mujeres, que son como las cabezas reales de estos hogares, y de cómo vivieron los diferentes lutos y las diferentes pérdidas, porque aquí me parece que es una historia que retrata la pérdida que existe en una población cuando este tipo de situaciones violentas suceden, ¿verdad? Que por cierto, me llama mucho la atención que ya este es como el tercer programa que hablamos, no creo que es el segundo, donde hablamos de algo donde hay enfrentamientos violentos de personas del mismo país, porque creo que es el tercero. Ajá. Porque teníamos Persépolis, teníamos un Silencio lleno de murmullos. Ajá. Murmullos. Y la mujer habitada, que ahí también hablamos de ese, y ahora este. Sí, pero sí, no sé si me explico con lo que estoy diciendo. Ajá. Me parece que es que son temas muy, lamentablemente, muy universales. Sí. Porque la guerra, la discordia, ¿verdad? Todo esto es tan humano, tan universal, que ocurre en todas las etnias, en todos los géneros, en todos los países, ¿verdad? Entonces me parece que lamentablemente es un tema muy universal. Digo lamentable porque claramente es todo conflicto armado, que toda situación que no se pueda solucionar de otra manera que no incluya violencia es lamentable en sí misma, ¿verdad? Entonces, ok. Sigo preocupada, ¿verdad? Con esto como del tema central, porque como no podemos sacarlo de su contexto, no quiero decir ninguna estupidez, ¿verdad? No quiero faltarle el respeto. Sin embargo, sí me parece como muy interesante llamar la atención sobre cómo este tipo de literatura más bien permite esta parte de la memoria histórica que te había contado a vos en el episodio que hablamos de un silencio lleno de murmullos,
sirve con esta parte de la memoria histórica, sirve también para que personas ignorantes como Ángela y Pamela conozcan un poquito más o por lo menos como se interesen a lo de menos, pero también a mantener el conflicto con vida, no para que siga habiendo sangre, sino para que haya oportunidad de crecimiento a partir de las lecciones aprendidas, ¿verdad? Creo que eso sí es súper relevante en este tipo de novelas y que dicha que hay personas autoras que lo hagan. Qué lástima que hay personas lectoras como yo que o escapamos de este tipo de literatura porque no nos gusta pensar. Yo tengo que decirles que a mí la cosa triste no me gusta. A mí me gusta como leer o ver televisión. Dijo la que lleva 3 episodios hablando de libros terribles. Sí, yo no sé por qué, de verdad. Es que, ¿saben qué es lo que pasa? Es que a mí eso no me gusta porque yo digo, juepucha, yo quiero... Duele mucho. Es que es eso, mae. Si yo voy a agarrar mi tiempo libre para leer o para ver una serie de televisión o algo así, yo quiero estar feliz, mae. Dicen que la ignorancia es una bendición y qué madre que yo no me puedo quedar ignorante porque también entiendo que yo tengo una responsabilidad. Y como decía Pamela, es que en el momento en que nosotros abrimos el micrófono, esto es de muy chingui y nosotros muy contentas acá, pero sabemos que tenemos una responsabilidad. Sí. Y qué madre, porque siempre estamos sacando libros que son así como de mucha reflexión y de mucha tristeza y nos enojamos y decimos, no, el próximo libro va a ser feliz y mentira. Y mentira. Pero yo creo que eso es lo que a mí me gustó del libro. Ajá. O sea, la humanidad, me explico, recordar que detrás de todo conflicto armado y de todo conflicto histórico no solo son, sí, tales personas, es que es gente. De los dos lados hay gente. Personas que sienten, que tienen sus propios conflictos internos, que buscan ser fieles a sí mismos, pero cómo el ser fieles a sí mismos pueden llegar a violentar o a herir a otras personas con querer o sin querer. Eso sí tengo que decirlo. Yo lo leí en el 2021 porque creo que no lo he dicho. Hasta este año fue que pude ver la serie y me despertó exactamente como a las mismas reflexiones en cuanto a esta humanidad. Sin embargo, con algunas diferencias. Okay. Tengo que decir que en el libro yo quedé muy neutral con todo el mundo. Me explico, como que sentí... O sea, hubo un reflejo del interés o del esfuerzo de la persona autora, este mae Fernando Aramburu. Ajá. Sí. Elige el mae. ¿Verdad? Como que liberar algo, como que la gente no se fuera por uno u otro bando. ¿Verdad? Es que, ojo, por ejemplo, esta cita que saqué está en la página 52. Ahora traté de encontrarla, pero no la encontré. Pero sí está dentro de mis anotaciones que hice cuando lo leí. Decía, escribí sin odio contra el lenguaje del odio y contra la desmemoria y el olvido tramado por quienes tratan de inventarse una historia al servicio de su proyecto y sus convicciones totalitarias. Lo que me llamó la atención de esto, y que creo que se presenta mucho en la historia, es que cuando un bando gana, sea cual sea su victoria, acomoda toda la historia para que su historia sea la correcta, la verdadera y la válida, y desvalida todo lo del otro lado. Lo que todos sabemos, ¿verdad? Los ganadores son quienes escriben la historia. Exacto. Entonces, me pareció un ejercicio súper bonito del autor presentar el conflicto. Ya les digo de nuevo, ya estoy como un cassette rayado. Un disco rayado, perdón. Ahora la gente no sabe ni qué es cassette disco, pero bueno, me explico. ¿No saben qué es el cassette? Sí. Pero, ¿me entendés? O sea, como que trata de poner esta posición de estas dos visiones de este conflicto. Esta frase que acabas de leer es del narrador, y de ser así, el narrador, ¿qué personaje es? Porque está en presente, o es como un epílogo. No, es parte de la historia. Ajá. En algún punto lo dice un personaje que ahorita no me acuerdo exactamente cuál es. Ok. Pero creo que encierra un poco como la esencia de lo que quiso decir todo el autor con toda su obra. No fue que hay un narrador como contando específicamente esa parte, sino que era más una intervención de un personaje. Y creo que ejemplifica muchísimo, como, ¿verdad? Sí, no, porque yo decía, también dependiendo de si es el narrador y es un narrador testigo, un narrador protagonista, o si es otro personaje, interesante sería ver la posición de este personaje o de este narrador dentro de la historia para que esté compartiendo eso de que escribí sin odio contra el lenguaje del odio, ¿verdad? Que eso ya también está tomando una posición de voy a ser objetivo, voy a ser neutral y voy a tomar esto no desde lo personal, sino ya desde un punto como más científico que le dicen, ¿verdad? Como un poco más de análisis argumentativo. Exacto. No sé. Entonces, digamos, me parece, ya les digo de nuevo, una obra superhumana.
Y cuando vi la serie también me gustó muchísimo, con algunas excepciones. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una pausa y les cuento un poquito sobre Patria, su adaptación como miniserie y mis apreciaciones? Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía de Página Cero. Hoy ustedes y yo, su servidora, estamos escuchando a Pamela hablar de esta novela Patria del autor español Fernando Aramburu. Me encanta el apellido. ¿Verdad? Es muy musical. Y es esta novela que nos está hablando como del momento en el que se está disolviendo el grupo vasco, ¿vasco? ETA. Yo no me voy a meter ni en el grupo ETA, sí, Ajá, vamos con el grupo ETA. Porque son muchos conflictos en la... Mejor no nos metamos, el grupo ETA, ¿verdad? Ajá. Y a partir de eso conocemos entonces todo el backstory de dos familias en particulares que de alguna u otra manera están viviendo el contexto del conflicto armado que hubo entre España y esa agrupación. Justo. Sí iba a decir los Países Vascos, pero ven que yo ahí en el País Vasco. Iba a cometer un error, entonces sí, no. Sí. Pero es que es bien complicado. Yo me metí en unos desmadres que por eso no quise meterme en esa parte histórica porque sería un irrespeto, de verdad. Y por eso quiero justo que nos centremos en la parte humana que les decía. Vale. La serie que les digo, Patria, es un drama histórico producido por HBO España y está compuesto por 8 episodios. Cada episodio tiene una duración de 1 hora y creo que respeta muchísimo la estructura del libro. Sin embargo, sí me parece que en el libro estaba como más, ¿cómo te digo? Como nivelada la participación de Vittori y de Miriam, que es la otra señora, la otra cabeza de hogar, digamos. Y esto me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, cuando yo leí el libro no podía tomar partido por ninguna de las dos. ¿Me explico? No podía decir, ella está totalmente en lo correcto y ella está totalmente en lo incorrecto. No podía, me era humanamente imposible tomar un bando por una de ellas dos. Porque las apreciaba al mismo tiempo y podía ver los defectos que tenían y podía ver los aciertos que tenían. Me explico, podía notarlos. Me caían bien las dos. Pero en la serie, Miriam me parece que, a pesar de que la actriz lo hizo maravillosamente, me parece que su crecimiento como personaje no quedó tan evidenciado en la serie como en el libro. No sé si me explico. Esa fue una de las principales como cositas que me dejó la serie que no me encantó, a pesar de que la serie para mí tiene 4 estrellas. O sea, me la comí en un fin de semana. Y son capítulos de 1 hora. Ay, mira, se me olvidó contar algo importante. Bueno, que eso sí es distinto. En el libro tenemos una parte de glosario porque se utilizan muchas palabras en euskera. Ajá. ¿Ok? En la serie no se utilizan tantas palabras en euskera, solamente algunas. Hubo una discusión, según estuve oyendo, si esto fue correcto o incorrecto, pero la producción se escudó bajo el argumento de que querían hacer la historia más global, que fuera de entendimiento de la mayor cantidad de personas. Por eso la presentaron en español y no incorporaron únicamente algunas palabras de euskera. En el libro sí hay como mucho uso de palabras y hay un glosario chiquito al final que es súper útil. Entonces, Miriam, me pasó eso. Como que no logré
empatizar tanto con ella y fue algo que extrañé genuinamente porque yo decía, ¿por qué me está cayendo mal esta señora? O sea, si yo entiendo cuál era todo su razonar y, ¿verdad? Yo la conozco más de... ¿verdad? Porque la leí. Leí su mente, porque muchas veces es así, ¿verdad? En la serie no me gustó. O sea, no es que no me gustó tras de eso, es que no terminé de conectar emocionalmente porque me pareció que su crecimiento como personaje no fue tan evidente en cámara. No sé si me explico. También hubo algo que me llamó la atención y que no sé si es por los momentos distintos en los que lo leí, y es que hay un padre en la serie. Porque es un pueblito, un sacerdote. Ok, un padre. En la serie de televisión lo odié con todo mi corazón. O sea, yo decía, este viejo se está aprovechando de su posición y de su... ¿verdad? O sea, genuinamente, en sus intervenciones, me hervía la sangre un poco. Porque yo decía, mae, porque es una figura de poder, ¿me explico? Y además... Y no me acuerdo que ya me haya pasado eso en el libro. No sé si fue porque no lo logré identificar tal cual en el libro, ¿verdad? O si fue algo que identifiqué, pero no me chocó tanto como verlo en pantalla. Porque aquí me parece que hay un rol fuerte de las figuras de poder, la validación. Y, por ejemplo, en un tema tan fuerte como el asesinato, y aquí eso sí les voy a contar porque es como parte del primer episodio. Por ejemplo, y en los primeros minutitos, si no me equivoco, cuando Vittori vuelve al pueblo, todo el mundo se crispa. Todo el mundo regresó la loca. Y Miriam se va a hablar con el señor, el sacerdote, y le dice, esta vieja volvió. ¿Para qué vuelve? Porque quiere venir aquí a volver a traer cosas del pasado, no sé qué. Y el mae se va a donde Vittori y le dice, váyase del pueblo. ¿Para qué vino? Y esta señora Vittori dijo, esta es mi casa. Aquí mataron a mi esposo y yo tengo todo el derecho de venir aquí cuantas veces me dé la regalada gana. Y dígale a la gente que lo mandó que me venga a decir a mí aquí en la cara que me vaya. Son dos personajes femeninos hiper fuertes estas dos señoras. Entonces, lo vi al viejo te lo juro que sentí que se me subió y se me bajó. Te veo la cara y digo, está pensando decir este viejo carenance. Exacto. Lo odié con todo mi corazón, te lo juro. O sea, fue muy fuerte. Bueno, y claramente, ya que ustedes saben, porque yo soy así, sí hubo momentos que me pegaron todavía un poco más porque claramente habla de la pérdida de un padre. Y la pérdida desde la perspectiva de los hijos. Ay, madre, sí. Entonces, esa no era para que vos lo vieras. Sí, no. Pero vieras que no me pegó así de... Ya es diferente, un poco más alejado del sentimiento, pero sí es bien fuerte, digamos, y me parece que lo plantean desde, o sea, la manera de vivir los duelos de la gente, y no solo los duelos físicos, porque te mataron a alguien o perdiste a un amigo, sino los duelos de lo que te arranca el conflicto, ¿verdad? De lo que te quita el conflicto y de lo que se hace por cubrirse y este sentido como de, ¿cómo se dice? De... Sálvese quien sea, te pueda, como de cuidarse uno porque, ¿cómo se dice eso? Supervivencia, eso. Pero sí, la serie como tal me pareció buenísima, me parece estéticamente muy linda. Tengo un personaje favorito que es Aranza, que es una de las hijas o la hija más bien y hermana de José Mari, de la otra familia. De Mariam. Miriam, perdón. Ajá, sí, no, es que a mí también se me enreda mucho ese nombre. El rato lo he estado diciendo mal todo el capítulo, pero ella es una mujer que siempre quiso estar fuera del conflicto, ella quería escaparse del conflicto, pero se dio cuenta que aunque se escape de un espacio a otro, el conflicto siempre te va a llegar a atacar a vos porque estamos en un país en medio de un conflicto bélico, me explico, y a la mae le sucede algo de salud complicado, pero la mae tiene un humor. Chef Kisses. O sea, la amo, así como le preguntan ¿cómo estás? Y la mae no puede hablar, se comunica con un iPad. Y la mae, ¿cómo estás? Jodida. La quiero mucho, o sea, era como... Entonces, es una novela que de verdad yo se las recomiendo. Sí tengo que decir que es bastante grande. Sí, yo aquí la estoy viendo y esa novela no la habría podido leer. Tiene 646. Sí la habría podido leer, pero no para el episodio del podcast. Sí, y tiene capítulos muy chiquitos. Se leen... o sea, yo lo leí en unas vacaciones de enero. En nada. Porque es adictivo. Y como es un asesinato,
Porque además Vittori tiene una razón de por qué ir al pueblo, y esto es súper importante. Vittori quiere ir al pueblo porque quiere saber quién mató a su esposo. ¿Por qué pasó? Quiero que me cuenten la línea del tiempo de por qué él y quién fue el que jaló el gatillo y por qué. O sea... Sí, yo no quisiera como que extender mucho la conversación, ¿verdad? Pero sí me parece muy curioso que las personas del pueblo estén en contra del regreso de Vittori cuando ella es una víctima de una muerte. O sea, ¿verdad? O sea, ¿qué onda con eso? Pero me doy cuenta que es una pregunta que se responde leyendo el libro. Total. Y hay que evitar el spoiler porque aquí nosotros tenemos la regla de que no se hacen spoilers. Ajá, no como en el episodio del incidente que tenía un montón de spoilers y yo editando para quitarlos. Pero sí, de verdad, yo creo que esta puede ser también una excelente herramienta, un excelente libro para hacer el ejercicio de tratar de comprender, ¿viste? De comprender. Voy a dejar ese error en la edición. Conflictos de otros lugares. Y de nuevo, creo que esa fue la mayor conclusión a la que llegué, de que detrás de todo conflicto, detrás de toda situación bélica violenta, las personas impactadas son humanos. Y lo jodido que es la situación, porque no podemos tindar de nuevo a un lado malo ni a otro lado bueno. Pero sí, es bien interesante. Uno se puede meter ya en un hole, de meterse para ver después de quién es ETA y que el País Vasco y que tiene que ver con cómo se dividieron los territorios en no sé qué época y que el rol que tiene Francia. O sea, es una vaina ahí bien complicada. Por eso no me quise meter en eso, porque imagínense si no lo entiendo, o sea, es complicado. Pero de verdad se los recomiendo muchísimo. Creo que no lo dije, o sí, pero la serie está en HBO, por si la quieren ver. Muy bien. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Y bueno, ya con eso terminamos el episodio de hoy. Creo que fue un episodio veloz, en realidad, para lo que hemos estado muy acostumbradas. Pero vamos a ver, tal vez me equivoque cuando llegue a edición y dije, qué tonta no. Veloz no era. Veloz no era. Y ya con eso entonces estamos concluyendo este episodio. Recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0. Y además, vieras que yo soy la que está actualizando el Patreon y porque me había hecho la loca como desde la 3ª
como de la tercera temporada, me costaba mucho. Ya lo estoy poniendo al día. Vamos a ver si lo mantengo. Tenemos un suscriptor, está gratuito, pero tenemos un suscriptor. Lo quiero mucho. No sé quién es, pero muchas gracias. Lo quiero mucho, muchas gracias. Entonces, todo bien. Y como siempre, también recordarles que tenemos un sitio web sin actualizar, pero que ahí está disponible, pg0.com, nuestra red social principal, que es Pamela. PG0CR. Muy bien, entonces para que estén atentos y atentas, vemos que hay como un crecimiento ahí, que estamos llegando, entonces, de verdad, muchísimas gracias, porque la idea es seguir compartiendo el amor por la literatura, el amor por la lectura en este episodio, en estos episodios de podcast. Entonces, si tienen como recomendaciones de qué podemos ir leyendo, como ideas de qué podemos también sortear o cómo hacer dinámicas más interesantes para promover la lectura, por favor y gracias. Por favor. Sí, por favor y gracias. Y esperamos que estén disfrutando muchísimo de su lectura. Que estén muy bien. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!